qué sé yo. Y a lo que nosotros llamamos estándar, que es lo que vamos a ver hoy, lo llaman canónico. Entonces hay una confusión. No es muy importante, no es grave, pero no cuesta mucho resolver el problema, ¿no? Entonces yo, aparte de la clase de hoy, voy a intentar resolver esa posible confusión llamando con el calificativo aumentada a lo que antes yo mismo y algunos libros, creo que el de Taja lo hace, llamado estándar. Entonces, hoy vamos a hablar de esto que llamo la representación aumentada, ¿no? Pero es posible que la palabra estándar se me cuele por allí, porque todo esto antes llamaba estándar, e incluso es posible que se me salga la palabra porque yo lo identificaba como algo que tenía de estándar, ¿no? Ahora resulta que si ustedes van a, qué sé yo, a Wikipedia, por ejemplo, en algunas partes de Wikipedia llaman estándar a lo que nosotros en la clase pasada llamamos canónica. Y yo, además, que en algunas partes llaman canónico a lo que nosotros ahora vamos a llamar aumentada. Es decir, se utilizan identificativos para identificar estas formulaciones, pero se pierde el propósito de ponerle nombre a las cosas. Nombres se los ponen las mismas cosas cambiado y es lo que causa bien es confusión. Entonces, hace 2 días, como venía diciendo, creo que fue en Wikipedia, leí que ellos llamaban aumentada a esto que vamos a ver hoy y llamaban canónico, perdón, estándar, que nosotros llamamos canónico. Entonces, vamos a seguir llamando nosotros eso canónico, nos vamos a quedar con eso, también lo vamos a poder llamar estándar, con lo cual vamos a estar de acuerdo con esa forma de llamarlo de Wikipedia o de algunas de Wikipedia. Pero a esta que antes llamábamos estándar la voy a llamar aumentada porque me parece que llamarla aumentada es bueno porque refleja muy bien lo que está ocurriendo. Es decir, aumentada, no podemos decir aumentada para la anterior, para la canónica. No llamarla aumentada, vamos a ver por qué. Entonces, aumentada se hace muy bien lo que va a ocurrir en esta fórmula que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, el objetivo en este momento es simplificar la descripción del espacio factible. Digamos, un objetivo. Yo puedo decir que ese es uno de los objetivos o el objetivo. Y pongo simplificar la descripción porque en realidad lo que va a ocurrir no es precisamente una simplificación, pero simplemente estoy buscando una forma de fijar la noción de lo que intentamos hacer acá, ¿no? Es decir, queremos modificar la descripción del espacio factible para que posteriormente nos ofrezca esa nueva forma de presentar ventajas, todo desde el punto matemático, de manejo matemático, de esa descripción del espacio factible que recuerden ustedes es la parte que venía después sujeto. ¿Ok? El espacio factible, insisto en esto, era el politopo, era el cuerpo, las planas que existía en un espacio de n dimensiones. Entonces, ese cuerpo, si lo ilustramos con un caso particular de 2 dimensiones, como estoy poniendo acá, ese cuerpo era relleno, es decir, todos los puntos interiores de este top
cumplir el espacio factible y por lo tanto el espacio factible podemos representar como las líneas que definen el borde y el contenido dentro de ese espacio cerrado por esas, que aquí lo estoy poniendo verde. Pero nosotros sabemos, ya lo hemos visto claramente, que la solución del problema que se construye sobre esta descripción del espacio factible va a estar sobre un vértice. Es decir, nosotros sabemos estar sobre el borde, sobre la superficie, sobre la membrana que envuelve a este espacio factible, no solamente sobre la membrana, sino sobre un vértice, alguno de los vértices. Es decir, toda esta parte verde, en realidad, no hace falta. Para nosotros sería suficiente tener solamente la membrana que envuelve nuestro politopo. Eso sería suficiente para resolver el problema, ¿no? Entonces, ahora, una vez dicho esto, pues ya puedo decir que lo que llamamos amplificación, entre comillas, va en este sentido. Lo que queremos es una descripción no incluya el corazón del politop, porque sabemos que el corazón no nos va a proveer ninguna de las soluciones al problema. Entonces, meterlo en nuestra descripción del espacio factible si es que no va a resultar solución al problema de optimización lineal. Bien, necesito que esto esté muy claro. Supongo que está nuestra intención acá. Ya vamos, no es tan sencillo así como quedarnos en líneas rectas. De eso se trata la clase de hoy. Pero esa es la justificación, digamos, que vamos a hacer hoy, que es lo que ahora vamos a llamar la representación estándar. ¿Está bien ahí? ¿Comentario, pregunta, duda? Bien. Entonces, nosotros vemos que teníamos en presentación canónica o estándar, porque yo puedo usar esto para esto. Teníamos una función objetivo, etcétera, y teníamos una serie, una lista, pues, de restricciones. Cada de esas restricciones tiene un mayor o menor que lo voy a tener. Eso lo recuerdan, ¿verdad? Sí. Ok. Porque, claro, porque de manera natural aparecían esas inecuaciones porque las limitaciones de cualquier cosa normalmente las expresamos de esa forma. Es decir, podemos hacer tanto mientras no excedamos cierto límite, mientras no bajemos de cierto límite inferior, siempre las restricciones, las fronteras de un espacio donde se puede trabajar o de un espacio factible, siempre pues de manera intuitiva se definen de esa forma, ¿no? Se describen de esa forma. Uno lo que describe es el límite hasta el cual puede llegar y después del cual ya no está cumpliendo con alguna condición. Uno describe el límite, pero para decir que si no llegas a ese límite, todavía estás dentro del espacio factible, uno utiliza el menor que o el mayor que. Esa es la razón, soy yo, fundamental por la que aparece por las que esas restricciones están como ecuaciones. Lo que pasa es que las matemáticas son torpes cuando se trabajan con ese menor o mayor que. Las matemáticas
lo que saben es comparar con un igual. Y si está de un lado del igual, más allá del igual, dice que es mayor que, y más acá del igual, dice que es menor que, pero en realidad matemáticas trabajan, son ágiles cuando trabajan con ecuaciones, pero cuando es inecuaciones, la matemática lo que hace es buscar la ecuación cercana y referirse a ella para tomar una decisión si la ecuación se cumplió o no. Pero las matemáticas en realidad funcionan es con ecuaciones. Porque hay una inecuación, hay un territorio ahí que es muy vago. Es menor que esto, pero cuando es decir, un espacio muy grande y muy impreciso. Y precisamente por esa razón es que queremos evitar esas inecuaciones. Entonces, si nosotros deseamos, fíjense que eso es lo que había dicho cuando estábamos, quiero representar esto con estas líneas, o sea, con estas líneas que son el orden de las regiones y que me quede después de cortar lo que sobre de los cortes de cada restricción una con otra, me queda una cosa como esta, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es sustituir esto con algo como esto. No exactamente igual a lo que va a pasar, pero es algo parecido a esto. Y para eso nos tenemos que quedar con cada una de las inecuaciones solo con el igual. ¿Queremos deshacernos de qué o del menor qué? Entonces, si queremos hacer eso, una reacción cualquiera, debemos deshacernos del menor que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una expresión que dice A es menor o igual que B y me quiero deshacer del menor que y quiero decir algo parecido a que A sea igual a otra. Y quiero evitar decir algo que sea falso, es decir, mantener la veracidad de la expresión original. Si yo quiero escribir que A es menor o igual a B, pero no permito decir menor que, yo lo puedo hacer diciendo A más algún número positivo es igual a B. Y ese número positivo es precisamente lo que le puede faltar a A para ser igual a B. ¿Está clarísimo? Podría poner un momentico la lámina donde muestra la gráfica, la anterior. Esa. Ah, pero usted todavía no marca allí la restricción S ni nada dentro de... No, aquí, bueno, ¿cuál dices tú? Está ese. Sí, todavía no la pensé que había puesto en Bueno, la esa es una variable. La restricción es esta, SS. pero ese que está aquí es una restricción, no es, perdón, es una variable, no es una restricción. Ok, ok. ¿Ok? Sí. Entonces, claro, aquí este dibujo es un genérico, es Ok, como ilustrativa, por es decir. ilustrativo, exacto. Y solamente me trajiste esta porque, bueno, fíjense que en esta representación ilustrativa, nada más ilustrativa, dimensiones, fíjense que restricción no negatividad solamente es efectiva para dimensión 1, porque si este es el espacio factible, esta restricción que está aquí, esta, hace que la restricción no negativa de x mayor o igual a no sea necesaria, no funciona, es redundante.
¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, pero esta representación, esta ilustración de 2 dimensiones, ocurre en cualquier cantidad de dimensiones. Solo que aquí estoy mostrando, pues, para lo que puedo hacer yo, que es dibujar dos, ¿no? Pero esto ocurre, y no solo ocurre en más, sino que es en dos cuando se justifica hacer todo esto. Bien, entonces, recuerden, este espacio factible está descrito por, en este caso, 5 restricciones, porque tiene 5. Cada una de esas restricciones es un algo menor o igual que algo que otra, o algo es mayor o igual que otra cosa. Cada una de esas restricciones viene expresada en esta forma o en esta. O podría venir de una vez en forma de ecuación, en caso no haría falta hacer esto que estamos explicando. Cuando la restricción viene expresada como que algo es menor o igual a otra cosa, puede ocurrir, yo puedo organizar esa proposición en 2 formas. O bien es algo A es igual a B, en cuyo caso no tengo que hacer nada, pues ya tengo el igual, que es lo que busco. O ese A es menor que B. Si A es menor que B, yo puedo resolver esta situación sumándole algo positivo a algo positivo que voy a llamar S, le sumo S a A, y eso entonces es igual a B. Es decir, yo le sumo a A lo que le falta a ser igual a B. Y como A es menor que B, ese A positivo existe, y es un número. Si por el contrario la expresión era C era mayor que D, entonces esa cosa positiva, en vez de sumárselo a C, se lo voy a restar. Entonces, donde me aparezca una expresión como esta o como esta, la sustituyo con expresiones como esta. Y eso es todo. Es decir, eso es todo la que vamos a emplear para modificar la formulación canónica y llevarla a esta formulación que está llamando aumentada. Estas variables, porque fíjense que estas letras nuevas son variables. Estoy introduciendo precisamente esas variables nuevas, es lo que aumenta el problema. Ahora el problema, n dimensiones, no va a ser de n dimensiones, sino que va a tener más dimensiones, porque por cada restricción que aparezca con una ecuación, agregar una variable slack, se llama así, slack, que traducido en español sería decir holgura. Eso usamos nuestra S, por el slack. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Bueno, entonces seguimos. Aquí lo que estoy mostrando es, bueno, que un problema de M restricciones, el número de restricciones va a caer porque voy a agregar una cantidad de variable oscura. Pero yo prefiero hablar aquí. Bien, esta era la representación del espacio factible en un problema de dimensiones. Teníamos una matriz A. Esto no lo ejercitamos mucho en el pasado, pero
pero yo sé que lo habíamos visto, ¿no? Habíamos presentado el problema como, aquí no lo tengo, como una matriz con los coeficientes de las restricciones que multiplicaba a un vector que era el vector de las variables del problema, y eso me daba menor que o mayor que unos números, ¿no? Esa era la representación original que teníamos, ¿no? En la clase pasada. Eso lo recuerdan, ¿no? Y era, quizá convenga, aquí estaba. Esto era lo que teníamos, ¿no? Maximizar la transpuesta de un vector hecho por coeficiente, por el vector, las dimensiones del problema, sujeto a, y de esto es que estamos hablando, sujeto a una matriz A por el vector, y eso era menor o igual que un vector que llamamos B. ¿Ok? Este vector B nos vamos a referir a él con el nombre de vector de recursos. Entonces tenemos la matriz A, el vector de dimensiones del problema y el vector de recursos. Y estamos hoy hablando de esta descripción del espacio factible. Este menor que es el que estamos tratando de eliminar para quedarnos solo con un igual. ¿Ok? Lo que necesito que traten de ver claridad en la mente es, esta A, ¿quién es? Bueno, esta A es la matriz que se forma coeficiente del problema. ¿Ok? Los coeficientes del problema en sus restricciones. Bien. Entonces, esa A se formada, pues es aquí está descrita, ¿no? Tiene n columnas, donde el número de dimensiones del problema, y tiene r filas, donde r es el número de restricción. Y esa matriz, por este vector, que es el número que representa las dimensiones del problema, al multiplicar digamos, esta primera por produce un valor que vamos a comparar con el primer curso del problema. Si comparamos la segunda fila, nos va a producir el segundo recurso del problema. Si comparamos la última, nos va a reproducir el último. Cuando digo último, en el orden en que lo hemos organizado nosotros mismos, ese orden es arbitrario, pero va a reproducir cada una de las filas, nos va a reproducir uno de los recursos del problema. Si ustedes lo piensan bien, cada recurso del problema constituye o es la razón de existir de una restricción. Es decir, cada recurso que sea limitado, finito, va a representar, por razones, digamos, o triviales, una restricción que no podemos violar porque es un recurso limitado. Entonces, por eso esto se llama vector, porque aquí están los números de cada componente de la situación planteada que nos limita de alguna manera hasta dónde podemos ir. Entonces, lo digo, repaso esto en otra forma. Tenemos el vector de recursos, y si tenemos R recursos es porque tenemos R cosas en nuestro planteamiento que nos impiden ir más allá de algún límite. Por eso son R restricciones. Y cada una de esas restricciones que
sería lo que constituye cada una de estas líneas rectas en espacio de 2 dimensiones, o cada hiperplano que define una restricción en el problema es reproducido con la multiplicación de cada una de las filas de la matriz A por el vector variable que tiene n componentes, donde n son las dimensiones del problema. Entonces, a ver si puedo hacer un poco sobre eso. Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? Tengo una matriz hecha de unos números, la multiplico por un vector de dimensiones del problema y eso me da unas coordenadas de unos puntos. Ajá, dicho así puede ser mejor. Este producto me da las coordenadas de un punto que no puede estar más allá en ese espacio de este punto. ¿Ok? Es decir, cuando yo multiplico bueno, creo que lo dije, a lo mejor si sigo en eso, lo que hago es complicar la explicación. Es decir, aquí lo que dice es que yo agarro que cualquiera sea el punto donde quiero trabajar en este espacio de n dimensiones, tiene que ser tal que al multiplicarlo por esta matriz no puede ir más allá de esta posición en ese espacio de multidimensional. Entonces, y lo que estamos haciendo hoy es quitar este menor o igual que y tratar de dejar solo un igual. Bueno, vamos a ver si esto... Para quitar ese menor que y dejar solo el igual, entonces hacemos lo que hicimos antes, ¿no? Es decir, hacemos esto. A cada restricción, fíjense bien, a cada restricción le vamos a sumar o restar algo según sea el caso de lo que tenemos acá. Allá, como tenemos solamente, como teníamos un menor, creo que nada más vamos a sumar, ¿no? Entonces, mantenga presente eso, vamos a sumar. Entonces, fíjense cómo es que estamos sumándole, por ejemplo, a la primera restricción, le estamos sumando algo. X1 por A11 más X2 por A2 más X3 por A13 más N por A1N. Eso era menor a B1. Pero ahora eso es igual a B1 después que le sumemos algo. Después que le sumemos ¿qué? A1N más 1 por SN más 1. A1N más 2 por S2. Es decir, esta es la primera variable de holgura que estamos insertando allí. Esta es la segunda, esta es la tercera. Son variables, son dimensiones que están aumentando nuestro problema en el sentido dimensional. Fíjense que no he agregado restricciones, son las mismas R restricciones, las mismas R, pero estoy agregándole dimensiones al problema. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me dice dónde está
esta S que sumé, 1S, aquí dice 1S. ¿Dónde está esa 1S aquí? Para la, digamos, por ejemplo, para la primera fila de esta expresión. ¿Dónde puede estar el 1S? ¿Quién lo encuentra? Supongo que sería el A1N más 1 multiplicado por el N más 1. Exacto. Entonces, ¿cuánto vale? O sea, digo yo que no hay razón para que ninguno de esos coeficientes sea distinto de 1. O sea, todas esas A1, A R, Ok, N más no, R, no. pienso, pues, pero no sé. Ok, está Ese bien, está A1 bien, está vale bien. 1. Pero pero todavía no, ya va. Este vale 1. ¿Y cuánto vale este? Se me hace que 1. No veo cómo puede valer o por qué. Ah, ok. Ok. Por eso es que es bueno preguntar, porque eso me indica en dónde ha estado floja mi explicación. Entonces, fíjate. Muy bien, este vale 1, lo dijiste bien. Entonces, si no, sí, vamos a ver qué pasa si lo leemos hasta allí. A11 por X1 más A12 por X2 más A3 por X3 más A1N por XN más 1 por algo que se llama S. Ya sumo. Ya eso que sumé es suficiente para decir que puede ser igual a B1. No tengo que sumar más nada. Es decir, Ok, entonces esa matriz aumentada es la identidad prácticamente. esta parte es la identidad parte, no la matriz entera. Esta para la que está a la derecha de esta barra vertical Estamos aumentando. prácticamente es la identidad, exacto. Es decir, estas cosas son cero, lo único que vale es la diagonal. Porque cuando llegue a la segunda fila, el que va a valer es este. Porque ese es el único que activa la segunda variable de holgura, ¿verdad? O sea, este coeficiente que estoy marcando acá, A2N más 2, es el que corresponde, es decir, el que multiplica a esta variable simple que es ese N más 2. Y esa variable que yo no quiero que interfiera con la variable anterior es la que yo quiero que aparezca en esta multiplicación y por lo tanto todo es excepto que está aquí, que es la diagonal. Es la diagonal con valores 1 si se trataba de esto, ¿no? De sumar. Y si hubiera sido esto, aparecería un menos 1. Es decir, estos valores de la diagonal pueden ser 1 o 1. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces todo es poco de letras aquí que podrían intimidar a alguien al principio, pues nada, esos son puros unos, ¿no? Es decir, esto es bien sencillo, ¿no? ¿Ok? Entonces yo pongo aquí, a cada columna de esta matriz le pongo el nombre de la dimensión a la que se corresponde, pues para no confundirme, pero por supuesto, esto no es parte de la matriz. Lo que se llama matriz aumentada no es esto, es toda. ¿Ok? La vamos a llamar A sub E. De la E creo que viene de extendida. ¿Okay?
Es A extendida. Es esta matriz. Entonces, pero ¿qué está ocurriendo, no? Vámonos para acá. No es que yo agarre este espacio factible, no es que yo este espacio factible y ahora mi espacio factible es este. ¿Quién me dice por qué no es tan simple como eso? A ver, ¿quién me comenta eso? ¿A quién se le ocurre comentar por qué el espacio factible no es tan simple como decir esto? Porque claro, al yo poner iguales, me estoy quedando solo con el perímetro. ¿De acuerdo? Pero Sí, pero a ese se sigue los conos, los positivos. bueno, no sé qué quiere decir exactamente eso. O sea, que Tiene que igual hay ver con una la S S. con la S. Por cada S. No hay ninguna desigualdad. No hay ninguna desigualdad. Ay, no, cuando cada S. Bueno, pero eso quedó atrás en la definición, pero el planteamiento del problema es este, ¿no? Este es nuestro espacio factible ahora y aquí no hay ninguna igualdad, hay un igual. Es decir, eliminamos la desigualdad, ya no está. Como no está, por eso yo dibujo con esta caricatura, donde nada más está el bordecito, las líneas rectas, pero el corazón de la cosa, esto verde, desapareció. Y cuando eso desapareció, desapareció la desigualdad completa, porque por eso es que desapareció, porque desapareció la desigualdad. Entonces, no hay ninguna desigualdad, ya no la hay. La queríamos eliminar y la eliminamos exitosamente. Entonces, ahora, lo que estoy preguntando es, bueno, geométricamente, ¿cómo puedo ver esto? ¿Qué es esto que está aquí descrito? Porque antes yo tenía una descripción que era esta. Esta era la descripción que teníamos antes. Una matriz, R por N o N por R, multiplicado por un vector de N dimensiones, es menor o igual a otro vector. Esta era nuestra descripción y esto tenía el contenido, el corazón de este politope estaba contenido en esta descripción, porque aquí hay un menor o igual. Es decir, esto tenía, si fuera esto en dos dimensiones, yo lo hubiera podido dibujar así. Pero cuando transformo esto en esto, y observen que es una transformación, digamos, matemática, o sea, lo que es transformando es la forma matemática que uso para escribir, pero yo estoy procurando transformar el objeto físico que esto representa, porque si yo cambio las cosas físicas, estoy alterando el problema. Entonces, esta transformación matemática se deshizo del menor que y quedó en esta forma, pero el menor que ya no está. Entonces, esto es exactamente igual que esto. Y cuando yo todo dibujo esto, bueno, intuitivamente uno puede caer, y no es que no es un error caer en el tema de decir, ahora lo que estoy describiendo matemáticamente es esto. Pero mi pregunta para es, bueno, está el misterio, que si yo dije que yo no estoy cambiando nada físico y el dibujo de eso físico era este, y ahora el dibujo este,
pues es evidente que hay algún cambio, con lo cual algo debería estar malo, o es que este no es el dibujo de la cosa nueva. No sé si me siguen, o si yo si me estoy expresando bien. Este es un tema difícil de dibujar con palabras, porque precisamente ese es bueno, porque es difícil, ¿no? Porque es abstracto, porque apela a un número de dimensiones que no podemos dibujar, y bueno, imagínense, si no las podemos dibujar, más complicado aún, es decir, es dibujarla con palabras. Pero bueno, estamos dando y yo estoy seguro de que nos vamos a entender, que sea difícil. Entonces, alguien se aventura a lanzar una teoría que explique esta paradoja. Yo cambié unas cosas que las escribí, ahora las escribo así. Pretendo, estoy suponiendo, es decir, no he hecho nada que me indique que estas dos cosas son distintas, son la misma cosa, y sin embargo, cuando las dibujo apelando a mi intuición y a las caricaturas que puedo dibujar yo en 2 dimensiones, aparecen 2 cosas que sí son distintas. ¿Dónde está el misterio? Esta pregunta no es, a mí no me nunca fácil. Pero es interesante, creo yo. ¿Dónde está la razón por la cual estas cosas, es decir, dónde estamos cometiendo algún error? Estas cosas deberían ser el mismo día, pero no lo son. Bueno, ok. Supongo que alguien quiere decir algo, si no, sigo. Trato de responder yo. O sea, es que se me hace Bueno, que lo que el está dibujo de abajo pasando, sería lo mismo. Si empiezo a mover la S de 0 hasta cierto número, sería hasta que con la ok, parte de abajo, y cada vez empiezo a mover para ir pintando toda el área adentro, y exacto. sería acá arriba. Ok, ¿quién es que está hablando? Que necesito saber. Christopher. Christopher, excelente, Christopher. Eso es lo que ocurre, efectivamente. Perfecto, buenísimo. Lo que pasa es que esas S, esas variables de holgura son variables y son ortogonales a todas las otras variables, porque si no, no está bien, ¿no? Es decir, estas S no pueden ser combinación lineal de ninguna de las otras. No funciona, porque estamos tratando de presentar esto en espacios euclidianos, de donde cada eje es ortogonal al resto de los ejes. Entonces, este espacio de n más r divisiones, donde hay n más r variables, todas esas variables viven en una dimensión perpendicular a las otras. Y eso no lo puedo dibujar aquí. Es decir, esas S que tú estás mencionando perfectamente y acertadísimamente, que varían, que el asunto sí, eso es lo que pasa. Pero esas S viven en espacios que están perpendiculares a la pantalla. Como son las variables, pues no pasa esto. Pero efectivamente esa es la respuesta. Muy bien, Christopher. Esa es. ¿Algún comentario sobre esta conversación? Sí, la lista de cada cosa no sería la red completa lo que estamos obteniendo con ese tri, con el igual. Bueno, claro, sí. Sí, cada una de ellas es una recta completa, pero después cuando ellas se conjugan y las cosas funcionan,
los puntos que están más allá de los vértices, pues no van a funcionar como solución, porque el espacio factible, al final, cuando tú conjugas toda esta expresión, un punto que esté aquí, un punto que esté aquí, ya va. Un punto, o sea, el espacio factible es esa cosa roja, es el espacio factible, y un punto que está aquí sobre la línea verde, con esta restricción, pero no va a cumplir con las otras. O sea, igual aquí queremos son como vértices, pues, entonces no pasaría nada. Sí, o sea, lo que ocurre es que ahora el espacio factible, que es de n dimensiones, es solamente la membrana que envuelve lo que nosotros intuitivamente entendemos por un espacio de dimensiones. Es decir, imagínate un espacio de 3 dimensiones. A ver, ya va. Imaginen este espacio, yo no sé si ahí se ve bien. Vamos a suponer que este es un cubo, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Uh-huh. Ok, este es un cubo, tiene unos agujeros acá, qué sé yo. Supongamos que no tiene tales agujeros, que es un cubo, ¿no? Una cara. Este cubo, descrito de manera canónica, el menor o igual que lo que cumple con el cubo es él, con todo lo que tiene por dentro. Entonces, cuando yo represento este cubo en la forma que estamos llamando ahora aumentada, la descripción resultante se va a referir a un espacio que ya no es de 3 dimensiones. ¿Cuántas caras tiene esto? Tú tienes 6 caras. Va a tener las 3 dimensiones originales más 6. Va a ser un espacio de 9 dimensiones. Porque por cada restricción voy a sumar una dimensión de holgura. Entonces, este cubo, visto, siempre unas comillas enormes en ese visto, ¿no? Como un espacio aumentado, es un objeto de 9 dimensiones, pero que lo cumple es solamente la membrana que cubre esas 9 dimensiones. ¿Ok? Solo la membrana. Entonces tenemos dos problemas, por lo menos dos problemas. Uno es que nosotros no podemos imaginar algo de 9 dimensiones. Lo otro es que tampoco podemos imaginar la membrana, porque por delgada que sea, nuestra imaginación nos da una membrana delgadita que tiene 3 dimensiones, aunque no queramos. Entonces, sin embargo, matemáticamente, esto que estamos describiendo es un objeto. Para el ejemplo que yo dije, esta representación, la que estaría asociada a este cubo, es un espacio, sería de 9 dimensiones, habría 3 dimensiones aquí llegaríamos hasta x sub 3, después añadiríamos 6 variables de altura, lo cual nos da un vector de 9, es decir, estaríamos trabajando en un espacio de dimensiones, pero como esto es un igual, ese espacio con el que vamos a trabajar matemáticamente sería solamente la membrana, 2 dimensiones, cubre a ese objeto de 9. Entonces son varias las cosas que no podemos ver porque no sabemos cómo verlas, porque tenemos experiencia
en esos espacios. Pero, sin embargo, lo podemos entender. ¿Ok? Si esto resulta complicado de entender y tal, bueno, van por el camino correcto. Es que es así. ¿Ok? Hay que a veces aprender a vivir con lo que uno no entiende, ¿no? Pero hay que, uno no debe cesar de buscar formas de aproximarse cada vez más a lo que se siente cuando uno cree que entiende. No sé si me explico con eso. Bueno, ¿hay algún otro comentario con respecto a esto? Bueno, entonces, bueno, seguimos. Entonces, esta es la forma, digamos, la representación aumentada del problema. Entonces, tenemos lo que vamos a llamar la matriz A extendida, el vector X extendido, y el vector de recursos que siempre se queda igual, porque este vector está íntimamente ligado a la situación física y no depende mucho de cómo yo esa situación física la transforme en su representación con trucos matemáticos. Eso no lo que es físico, o sea, lo que es real, aunque sea conceptual, sigue siendo para mí físico, y que llamamos recursos, pues eso no podemos cambiarlo de modo arbitrario porque no está sujeto a una representación, es lo que existe. Entonces, lo que cambiamos es esto de parte izquierda, pero fíjense que bien que esa parte izquierda opera entre sí con sus distintos componentes y reproducen al final algo que no hemos cambiado, que es el vector de recursos. Ok. La otra cosa que hay que decir aquí es bueno, que a nosotros nos gusta trabajar, sobre todo cuando se hace en forma conceptual, así en el papel, nos gusta suponer que todos estos números son positivos, facilita las cosas. Entonces hay que plantear esto, es decir, a veces hay que masajear la forma en que presentamos un problema para que aquí aparezcan solamente recursos expresados con números positivos. ¿Ok? Eso no es difícil, basta con multiplicar por -1 la restricción donde aquí aparezca un número negativo y voltear el sentido de la inecuación cuando hay una inecuación. Pero a veces hay problemas donde las variables, por su naturaleza, pueden adquirir valores negativos. Por ejemplo, estamos encontrando dónde trabajar con un vehículo que puede volar, pero también puede ir por debajo del nivel del mar, qué sé yo. Entonces, no podemos tan fácilmente decir, yo multiplico por -1, no. Hay variables que a lo mejor podrían adoptar valores negativos y cuando ese es el caso, no basta con multiplicar por -1 algo porque, bueno, pues no funciona, ¿no? Entonces, lo que se hace allí es que esa variable que puede adoptar valores negativos se sustituye por la resta de otras dos variables nuevas, adicionales. Es decir, este X1 no era el X1 de antes, sino que este es una variable nueva y esta también es nueva. Y las dos, X1 y X2, estas variables, las dos son iguales o mayores a 0, es decir, son positivas. Lo que puede ser negativo es la resta de ellas.
Entonces, en donde aparezca la variable que me está causando ese problema, yo la sustituyo por la resta de otras dos variables. Con lo cual el problema aumenta una dimensión más. ¿Ok? ¿Algún comentario, pregunta hasta allí? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que este es un buen punto para finalizar la grabación. Si no hay preguntas, si hay comentarios, me gustaría que quedaran grabados. Si hay comentarios, por favor. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer un problemita aquí que va a quedar en la grabación siguiente. Pero quizás sea buen momento para aprovechar que con esta representación, fíjense bien, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando, cuando decimos que todas las variables tienen que ser positivas, estamos logrando trabajar en un solo cuadrante de ese espacio de muchas dimensiones. Vamos a trabajar solo en un cuadrante porque al decir que todas las variables son positivas, el único cuadrante en donde tiene sentido trabajar es en el cuadrante donde todas las variables son positivas. Y ese es un solo cuadrante de cualquier espacio. Esto es sumamente importante porque cuando uno tiene un espacio de dos dimensiones como este, aquí hay cuatro cuadrantes. Este cuadrante, este cuadrante, este cuadrante y este cuadrante. O sea, hay cuatro cuadrantes. Este y este. Cuando nosotros tenemos tres dimensiones, esto se convierte en 8 cuadrantes. Si trabajamos en 4 dimensiones, salta a 16 cuadrantes. En 5 dimensiones, 32. Es decir, el número de cuadrantes que se producen con n dimensiones es 2 a la n. Sí. Entonces, bueno, eso crece rapidísimo. Entonces, eso puede complicar las cosas muchísimo cuando usamos muchas dimensiones. Pero con este truco, vamos a llamarlo así, de no permitir que las cosas sean negativas, yo trabajo, no importa cuántas dimensiones tenga y cuántos cuadrantes haya, puede haber miles de cuadrantes, yo voy a trabajar solo con uno. Entonces eso resulta sumamente ventajoso y por eso formalmente no se permiten variables negativas. Digo formalmente porque esta ventaja con las computadoras y con el poder de la computadora de hoy, pues ha perdido un poco, ya esa ventaja no es tan importante como lo era antes, ¿no? Cuando se trabajaba a mano, ¿no? O cuando se analizaban las cosas a mano. Pero desde el punto de vista analítico, que no importa cuántas computadoras haya, siempre existe ese enfoque analítico de demostrar cosas y propiedades de estos espacios, pues siempre es conveniente trabajar con un solo cuadrante y no con 2048 cuadrantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, pues la representación compacta ahora, esta representación compacta del problema aumentado, la podemos poner de esta manera. ¿Ok? Bueno,
Entonces, ahora sí, ¿alguna comentario, pregunta, observación?